En este día, una palabra que Dios puso en mi corazón. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es preciosa? Qué lindo es cuando Dios pone hambre en nuestro corazón, en nuestro espíritu por conocer más de su palabra, porque la leemos y sentimos que nos vamos alimentando, nos vamos llenando del Señor. Es precioso eso. Y eso es obra del Espíritu Santo en nosotros. Humanamente no tenemos ganas de aprender de Dios, pero el Espíritu Santo, cuando reconocimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, vino a morar en nosotros. Y Él comienza a trabajar y pone esa hambre, ese deseo de conocer más a Jesús, de conocer más al Padre, de conocer más la palabra. ¿Amén? Amén. Bueno, estamos comenzando un nuevo mes, pero hace poquito fue 31 de octubre. ¿Qué se celebra? El día de la Esa. Miren que mandamos unos videitos para que estén atentos. El mundo celebra Halloween. Celebra la noche de brujas. Eso celebra el mundo, pero eso es una fiesta pagana. Hay muchos videos en las redes que explican dónde surge esta fiesta, ¿no? Una fiesta pagana quiere decir que no es cristiana, no pertenece al pueblo cristiano. Sí tiene muchos años de antigüedad, pero qué casualidad que se sobrepone con el día de la Reforma Protestante. Es el día que Martín Lutero clavó las 95 tesis allá en la catedral, revelándose, por decirlo de alguna manera, el sistema que gobernaba en ese momento, vamos a decir la Iglesia romana, porque era la Iglesia romana la que, controlaba la religión, ¿sí? Pero simplemente ellos decían, tenés que hacer esto porque nosotros somos autoridades y sabemos lo que Dios quiere para tu vida. La palabra no la leas. Yo te digo lo que tenés que hacer. Y es todo lo contrario a lo que nosotros enseñamos como hijos de Dios. Todo el tiempo impulsamos a los hermanos a que conozcan las Escrituras, a que conozcan la palabra de Dios. Porque si no podemos caer en festejar o en creencias que no tienen nada que ver, no tienen una base bíblica. Y eso no está bien. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que buscar llenarnos de la palabra para poder discernir qué es lo que el mundo está pasando, en qué tiempo estamos viviendo. Es una fiesta pagana que la Iglesia romana, en forma de abarcar más, porque eso fue también lo que la Iglesia romana fue haciendo desde que comenzó, ¿no? Porque los discípulos de Cristo llevaron el Evangelio a Roma, que fue un gran logro, algo que soñaba el apóstol Pablo, llevar el Evangelio de verdad, lo que Jesús había hecho, pero la iglesia se empezó a mezclar con el poder político, con el poder militar, se hizo una confusión en eso y se adueñaron de la religión. Y es por eso que no querían que la gente conociera la palabra de Dios, la Biblia. ¿Sí? No es costumbre de la iglesia romana decirte lee la Biblia, porque vas a conocer la verdad, tus ojos van a ser abiertos. Entonces, por eso es que se revela, por decirlo de una manera, el sistema Martín Lutero, y comienza él era un monje que sí estudiaba, que sí leía la Biblia, y comenzó a ver que un montón de prácticas que se estaban llevando a cabo en la iglesia romana, en la religión, no estaban acorde a las Escrituras. Y él se pone a estudiar y hace esa lista de todas las cosas que estaban mal, y eso provocó, obviamente, que terminaran con su vida, pero comenzó un nuevo tiempo. Comenzó la iglesia reformada, de ahí venimos nosotros, ¿no? Lo que se dice la iglesia protestante. Después hay diferentes ramas. Es como decir, somos una gran familia, podemos tener diferentes tradiciones, ¿no? Algunos más
apegados al estudio, otros más a lo del Espíritu, a los dones del Espíritu, pero pertenecemos al mismo cuerpo. Cristo viene por una sola iglesia, ¿sí? Por un solo cuerpo. Y podemos decir esto, ¿no? Que cada uno tiene sus tradiciones, pero si la palabra especifica quiénes son hermanos en Cristo y quiénes no. Por eso es que hay que estudiar la palabra. Porque, como decíamos el domingo pasado, es muy fácil distinguir una mentira muy grosera, pero una verdad de una casi verdad ya es más complicado. Por eso es que necesitamos tener la luz de la palabra en nosotros. Y lo que celebraba el mundo en este tiempo es una fiesta pagana que se mezcló, ¿no? Se le dio como título el Día de los Santos, de los Muertos, para recordar a las personas que no estaban más, pero en realidad tiene otro origen, ¿sí? Y lo que ha hecho la cultura, y como en este tiempo que todo está globalizado por las películas, por los videos, ha llegado a países que ni pensamos de esta fiesta, de disfrazar a nuestros niños de demonios, de la muerte. No, tal vez podemos decir, bueno, es un disfraz y lo disfrazás de algo lindo, pero estamos participando igual. Amén. Le estamos dando lugar al enemigo, estamos abriendo la puerta al enemigo. Por eso en estas cosas debemos ser firmes, tajantes. No celebramos la muerte, celebramos la vida. Y aparte, Jesús venció la muerte. Amén. Jesús venció la muerte. Por eso descendió al mismo infierno. Y estuvo 3 días. Y le arrebató la llave del infierno a Satanás. Venció el infierno, venció a Satanás, venció la muerte. Ese es nuestro Dios, que tiene todo poder y toda autoridad. Por eso no celebramos Halloween, no celebramos la muerte. Pero debemos ser conscientes. Y a mí es algo que me encanta. Yo desde que llegué a la iglesia dije, a ver, bueno, ¿por qué cantamos? Y quiero saber por qué levantamos las manos. ¿Por qué gritamos amén? ¿Por qué? Quiero aprender, quiero conocer el origen de lo que yo practico. Así que los animo a ustedes también a que se inquieten, que busquen por qué practicamos las cosas que practicamos. ¿Tiene un sentido, un origen bíblico? Entonces, de esta manera podemos vivir en la luz, podemos vivir en la verdad. Pero en este tiempo que buscamos a veces como iglesia hacer cosas nuevas, ¿no? Para renovarnos, entre comillas, se utiliza el pragmatismo, algo que decimos, bueno, funciona, y podríamos llegar a hacer fiesta y decir, bueno, no, pero es para Dios, y usamos la misma fiesta y en realidad no estamos siendo luz. O podríamos ver del lado de decir, bueno, aprovecho esta fiesta y hablo de Jesús a personas, pero para sacar a alguien del barro yo tengo que estar fuera, no me puedo meter en el pozo con él para sacarlo. Yo tengo que tirarle una soga y levantarlo. Entonces no puedo meterme en el mismo ambiente. Y debemos ser tajantes en esto. Parece inocente, parece inofensivo, y esa es una mentira tan eficaz para el diablo, de que hay gente que dice, no, yo no creo en nada. No existe nada, ni el diablo. Y le funciona a Satanás, porque las personas creen que no existe. Entonces viven como ellos quieren. Y eso es una mentira. Y el diablo es real. Pero nuestro Dios también es real. Y nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Y Él lo venció. Amén. Entonces, tenemos que entender que debemos cuidarnos de lo que el mundo practica. Pero también debemos cuidarnos de nosotros mismos y de lo que enseñamos, de lo que compartimos. Por eso quiero leer 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, desde el capítulo 1. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles. Nadie dice amén. Y no, porque no queremos. Pero es así, es lo que nos dice la palabra. Dice, pues la gente
Solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Lo vemos esto en la sociedad? Lo vemos. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres. ¿Hay desobediencia a los padres? No me contesten. No contesten. Hay malagradecidos. ¿Te ha pasado ayudar a alguien y no mostrar ni un poquito de gratitud? Pasa. Dice, no considerarán nada sagrado. No habrá nada sagrado. Y hay gente, yo por lo menos veo videos así de mi país, de Argentina, de actualidad, unos resúmenes, y han puesto de moda insultos de maldecir a Dios. Y ahí nos damos cuenta cómo se cumple la palabra. No hay nada sagrado. No respetan ni el nombre de Dios. Entonces, no amarán ni perdonarán. ¿Conocen personas así que dicen, yo no te perdono, que Dios te perdone, ¿no? Usan. Dios perdona, yo no. Y eso es una mentira de Satanás. Porque Dios nos manda a perdonar. Dice, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Es como decíamos la semana pasada, no tienen dominio propio, sino demonio propio. Y se justifican las personas que viven de esta manera, sin control, sin autocontrol, en decir, es que tengo un problema. Soy violento, me enojo rápido, tengo un problema. Me sale así. Y bueno, si tenemos un problema, tenemos que llevarlo a los pies de Jesús para que Él nos limpie y nos ayude. Amén. Pero de esta manera vive el mundo. Dice, serán crueles y odiarán lo bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos. ¿Qué pasó acá? Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Es decir, que esas mismas personas pueden estar dentro de la iglesia. Podemos ser nosotros mismos. Entonces debemos cuidarnos, debemos analizar, meditar en nuestro corazón de qué manera estamos viviendo. ¿Estamos honrando a Dios con nuestra vida? ¿Tengo solamente una preocupación, satisfacerme yo mismo, cuidar mis cosas, mis bienes, mi familia, mi espiritualidad? Esto está de moda en la iglesia, tristemente. Mi relación con Dios está bien, los demás que se arreglen. Yo tengo que cuidar de mi relación con Dios. Si tenemos el amor de Dios, nos vamos a interesar en los demás, a querer ayudar a otros que puedan acercarse a Dios. Ese es el amor de Dios. Ese es el fruto de que el Espíritu Santo está en nosotros. No solamente vamos a buscar nuestro bien, sino que el de nuestro prójimo. Si no, nos quedamos en el primer paso, amarnos a nosotros mismos. ¿No? Nos tenemos que amar, claro. Dios nos dice, pero así como te amás vos, tenés que amar a tu prójimo. Entonces, esto no es solamente que el mundo está así. Este espíritu se quiere meter dentro de la iglesia. Va a tratar de meterse con doctrinas, con fábulas, con cuentos, con visiones. Dios me mostró. Pero son cosas inventadas de la carne. Por eso es que necesitamos conocer la palabra de Dios, para poder vivir en la luz de Dios. Entonces, que Dios nos limpie para no vivir de esta manera. Dijimos el versículo 6, pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos.
Bueno, esto habla de una situación también que estaba pasando en ese lugar, pero tristemente lo vemos en la iglesia. La manipulación. Dios me mostró que tengo que orar por vos y voy a tu casa en la madrugada. Nada. El diablo. Orá desde tu casa. No hay que dar lugar. He conocido casos así. El hermano, Dios le tocó el corazón y fue a orar por la chica soltera a las 2 de la mañana. Dios me mostró que tenía que orar por vos. Poquitos meses apareció embarazada la chica, y no del Espíritu Santo, sino del que fue a orar. Entonces, eso no está bien. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso es manipular a las personas, es manipular las Escrituras. ¿Sí? Por eso tenemos que alejarnos de esa clase de conducta. Dice, dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Esto no es solamente para las mujeres, sino que para el hombre también, ¿no? Que en este tiempo pasa que podemos llenarnos de información. Podemos ver en las redes todo el día videos de cosas cristianas, de cosas bíblicas. Podemos llenarnos, pero eso es como la comida rápida. ¿Sí? Te llena, pero ¿qué pasa? No te alimenta. No te alimenta, te llena. Y eso produce lo que dicen ahora, ¿no? Una gordura, una obesidad espiritual. Y si estás con mucho sobrepeso, ¿qué pasa? ¿Tenés ganas de moverte? No, tenés pereza, no querés moverte. No estoy hablando en contra de los gorditos, pero es algo que nos pasa naturalmente. Si yo estoy con mucho peso, no voy a querer moverme. Y en este tiempo, esa es una herramienta que usa Satanás. ¿Para qué voy a orar si ya vi un montón de videos que me hablaban versículos? ¿Para qué voy a leer la Biblia si ya escuché un montón de predicadores en todo el día? Pero sí Dios nos habla a través de los predicadores, sí Dios nos puede hablar a través de un video, pero Dios quiere que nos conectemos con Él. Amén. La comunión con Él, con su Espíritu Santo. Y podemos caer en esta mentira de decir, no, pero bueno, estoy escuchando alabanza todo el día y estoy escuchando prédicas todo el día y mi comunión con Dios está bien. Y eso es una mentira de Satanás. Porque si no me encuentro con Jesús, si no estoy conectado a la iglesia, si no pertenezco al cuerpo, no me voy a alimentar. No voy a ser parte de la iglesia. Y eso es lo que quiere Satanás. No, yo estoy bien porque escucho versículos, escucho la Biblia todo el día. Pero si eso es solamente información y no cambia mi manera de pensar, y mi manera de pensar no cambia mi manera de actuar, no hay fruto en eso. Podemos hacerlo en forma religiosa. Decir, bueno, oro como hacía Daniel 3 veces al día, ¿no? Y hago mi ritual, pero lo puedo hacer en forma religiosa y no conectarme con Dios. Lo que Dios quiere son corazones quebrantados, ¿no? Siempre recuerdo esa ilustración que hace Jesús, ¿no? Del fariseo y el publicano. El fariseo oraba, gracias porque no soy como estos pecadores y más como este. Gracias, Dios. Y el publicano, que entendía y reconocía que era un pecador, no se atrevió a levantar su cabeza y oró, Señor, perdona mis pecados. Y Jesús dijo, ¿quién salió de ese lugar perdonado? El que realmente reconoció y dijo, Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. Dios no quiere que aparentemos religión, que aparentemos ser hijos de Dios, que aparentemos que amamos a Dios. Dios quiere una relación y que lo que hace el Espíritu Santo es darnos luz en nuestra condición. Somos pecadores, fallamos cada día y por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos conocer la palabra. Es por eso que podemos ir tras enseñanzas, a ver qué es lo nuevo, cuál es el nuevo congreso, cuál es el nuevo ungido, el manto apostólico, el profeta. Podemos ir en pos de eso, pero si eso no cambia mi vida,
no sirve de nada. Si viene un profeta y te da palabra de Dios y no pasa nada, ¿qué sentido tiene? Dios envía a un profeta para hablar al pueblo, para que haya arrepentimiento, para que el pueblo vuelva el corazón a Dios. Eso es lo que hacía Dios. Para eso Dios levanta a personas. Pero tiene que haber un resultado, tiene que haber un fruto de ese mensaje que Dios nos da. Versículo, ¿cuál iba? Mirá, dice, estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Es por eso que hablamos de distinguir de una verdad de una casi verdad. La fe verdadera es creer en Jesús, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, que nos reunimos. Dios estableció en la palabra que nos congreguemos, que le alabemos, que se dé un mensaje. Esto está establecido, ¿sí? Después comenzamos a agregarle cosas, que los bailes, que las danzas. Y hay cosas que están buenas, que son divertidas, pero la Biblia no nos manda a hacer. No nos manda a hacer. Entonces, tenemos que enfocarnos en la fe verdadera, en lo que realmente trae resultado, trae cambio a nuestra vida, que es humillar nuestros corazones delante de Dios. Señor, soy un pecador, tengo malos pensamientos, tengo malos deseos. Cuando alguien me ofende, le quiero arrancar la cabeza. No me pasa, pero... Bueno, también, ¿no? Que a veces se habla mucho en lenguas angelicales, pero después no se controla la lengua para el chisme. Y eso está mal. No tenemos que prestarnos a eso. Y la palabra nos dice que de una fuente nos sale agua dulce o salada. Y esto es lo mismo. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. No hay media luz, no hay media tiniebla. O estamos con el Señor o estamos en contra. La palabra dice, el que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con Dios. Por eso somos amigos de Dios, porque venimos a su reino. Y Él nos llama amigos. Él quiere una relación personal, íntima, cercana con Él. Amén. La fe falsa. Dice, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son. Yo no le agregué tontos, ya está en esta traducción. Se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. Ahora, acá está que enseñamos con nuestro ejemplo. El apóstol Pablo le dice, tú sabes cómo vivo y lo que enseño. Es decir, hay una congruencia en lo que él hablaba y enseñaba y cómo vivía. No podemos enseñar y decir, hay que hacer esto, lo otro, y yo hago totalmente lo opuesto. Compartimos el Evangelio, predicando, dando la palabra de Dios, pero mostrando cómo se hace. De esa manera podemos contagiar a otros, animar a otros. ¿Amén? Enseñamos con el ejemplo. Dice, ¿y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida? Tener claro, como cantábamos recién, por Él estoy gastando mi vida. ¿A dónde vamos a invertir nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro tiempo, para que avance el reino de la luz, el reino de Dios? ¿O vamos a ser instrumentos para que el reino de las tinieblas avance? Y no hay mucha vuelta.
blanco o negro. ¿Estamos con Dios o estamos en contra de Dios? Tenemos que tomar decisión. Tenemos que entender cuál es el propósito de nuestra vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado. Cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Y es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Va a haber oposición. Y pasa, cuando comenzamos a congregarnos, ahí salen los problemas. Ahí vienen las luchas, ¿no? Parece que el enemigo se levanta ahí. Y claro, porque mientras estamos en las tinieblas, estamos de su lado. Entonces, no lo voy a molestar, está tranquilo. Pero cuando venimos al reino de la luz, el enemigo va a tratar de hacer lo posible para desanimarnos y que retrocedamos. Que no miremos a Jesús, sino que miremos atrás. Y muchas veces viene ese pensamiento de decir, pero antes de ir a la iglesia estaba mejor, estaba más tranquilo. Y eso es una mentira de Satanás. Va a haber un tiempo que pueda haber un conflicto. No va a ser toda la vida, hermano. Pero la palabra nos dice que resistamos a Satanás y él va a huir de nosotros. Va a haber un tiempo de prueba, va a haber un tiempo de lucha, pero tenemos nuestra victoria en Jesús. ¿Amén? Entonces, pero, dice, los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer, y esta palabra me encanta, permanecer fiel a las cosas que te he enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las han enseñado. Desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Ahora, vieron que le habla de que las Escrituras le dieron la sabiduría para poder confiar en Jesús, porque ellos eran judíos. Ellos tenían solamente el Antiguo Testamento. Y eso era lo nuevo. Era el nuevo mensaje que Dios estaba dando. Que Jesús vino y pagó por nosotros para darnos libertad. La salvación ya había llegado. El reino de los cielos había llegado. Entonces, tener vos una estructura, tener vos una religión, digamos, un sistema, ¿no? Que ellos, cada ritual que tenían, y esto que había traído Jesús, les pateaba el tablero, porque ya no se debía practicar. Y gente quedó aferrada a eso, ¿no? Tenemos que practicar estas cosas porque Moisés lo estableció, Dios se lo dio, pero eso fue para un tiempo. En este tiempo Jesús ya quitó esos rituales, porque Él fue el sacrificio único y eterno que necesitábamos para la salvación. Él tomó nuestro lugar. Amén. Entonces, pero dice que el conocer las Escrituras le dio la sabiduría necesaria para creer en Cristo. ¿Saben por qué? Porque cuando conocemos la palabra, vemos también en el Antiguo Testamento la cantidad de profecías que hablaban de Jesús. Y todas esas profecías se cumplieron en Jesús. Jesús vino a cumplir cada una de esas profecías y a cumplir el propósito de Dios. Pagar por nosotros, tomar el lugar que nos correspondía en la cruz. Pagar nuestra muerte espiritual. Y Él cargó el pecado de todos nosotros en su cuerpo y entregó su vida para darnos libertad y acceso delante del trono de la gracia, delante del Padre. Para eso lo hizo. Por eso es que Timoteo pudo creer
porque conocía la palabra. Y este versículo, me gustó esta versión, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para enseñarnos la verdad, lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Qué sencillo que es. Qué sencillo que es. La palabra de Dios nos enseña lo que es bueno y lo que está mal en nuestra vida. ¿Sí? No solamente nos muestra lo que está mal, sino que nos muestra el camino, por dónde debemos ir. No es, sos un pecador y ahí te quedás. No, somos pecadores, pero tenemos un camino que es Jesús. Es la comunión con Él, es conocer la palabra y ahí vamos siendo transformados. Amén. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver todo lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Querés capacitarte para que el Señor te use? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios, conocer su palabra, porque si no el mundo nos puede arrastrar con sus costumbres disfrazadas de fiesta, de que es algo inofensivo, y eso es lo que propone el mundo. Pero también vienen los lobos rapaces dentro de la iglesia que van a enseñar cosas equivocadas, torciendo las escrituras. Y es por eso que cada uno de nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios. Si no, y es por eso que a mí me encanta compartir palabra de Dios. Puedo ir comentando, puedo ir explicando, pero la base es la palabra de Dios. Es lo que Dios habla a nuestras vidas a través de la palabra, de las escrituras. Y para ir cerrando, segunda carta de Juan 1:7, que habla de esto mismo. Bueno, también los reto a que lean el siguiente capítulo de Timoteo, segunda de Timoteo 4, leímos el 3, porque ahí explica un montón de cosas más y profundiza en estos temas. Los desafío a que lo lean. Vamos a segunda de Juan 1:7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anticristo. ¿Sí? Muchas veces decimos, no, se va a levantar el anticristo, va a ser una persona, ¿no? ¿Cuál va a ser? Y estaban ahí con presidentes, con un papa. Decí que no era el papa argentino, ya se fue. Estábamos ahí expectantes, pero la palabra, si la leemos bien, dice que el que niega a Jesús, ese es un anticristo. El que niega la verdad, que Jesús vino en la carne, se hizo hombre para venir y morir por nosotros. El que niega esta verdad es un anticristo. El que enseña cosas opuestas a Jesús es un anticristo. Entonces, mirad vosotros mismos para que no perdáis vuestro fruto de trabajo, el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Esto nos habla de permanecer en el Señor, conociendo la palabra, porque podemos comenzar bien, pero se nos cruza una idea loca y nos descarrilamos. Entonces, siempre debemos volver a la palabra.
al conocimiento de la palabra, en la comunión con el Espíritu Santo, para que una idea que tal vez me parece buena, pero si tomo la decisión porque solo me pareció buena, tal vez eso me desvía, pero si yo lo analizo a la luz de la palabra, me voy a dar cuenta que puedo estar equivocado. Amén. Por eso es que necesitamos permanecer para recibir el galardón completo, ¿no? Yo quiero el día que me toque estar delante de Dios, que Dios diga, bien, buen siervo y fiel has sido. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren eso? Amén. No vamos a querer que digan, siervo malo, infiel, y vete al lugar de quebranto, no. No. Entonces, nos habla de cuidar el trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? Y el primer trabajo que Dios nos da es el matrimonio, es la familia. Ese es el primer trabajo. Esa es nuestra primer iglesia. Esa es nuestra tribu. Es lo primero que debemos cuidar. Después, somos de bendición a otros también. Tenemos ese plus. Que no vivimos solamente para nosotros mismos, sino para ayudar a otros a que puedan acercarse a Jesús. Pero esa es la primera responsabilidad que Dios nos da. El matrimonio, la familia y poder alcanzar a otros también. Amén. Para recibir el galardón completo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Cristo. No lo inventé yo, lo dice la palabra. Si no perseveramos hasta el final, no tenemos a Cristo. Eso es el indicador de que tenemos a Dios, que tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuál es el indicador? Que permanecemos firmes hasta el final. Que permanecemos firmes a pesar de las situaciones. A pesar de las tormentas de la vida, permanecemos firmes en Cristo. A pesar de lo que el mundo pueda proponer o de lo que falsos maestros puedan proponer, que se disfrazan de piedad, que se pueden disfrazar de religiosos, pero si nosotros conocemos la palabra, podemos desenmascararlos. Amén. Y es lo que Dios quiere. Que haya luz en nuestra mente, en nuestro corazón. El que no tiene esta doctrina, no persevera en esta doctrina, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Cuando tenemos al Señor, al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, podemos permanecer. Pero no es nuestra fuerza, sí es nuestra decisión. Señor, yo me rindo a vos. Pero es la fuerza de Dios que viene a nuestra vida. Cuando rendimos nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, yo puedo resolver los problemas, yo puedo acomodar todas las cosas, yo sé cómo salir adelante. Yo tengo fuerza. Yo sé cómo salir adelante en mi economía. Voy a trabajar 20 horas al día. Y lo resuelvo. Y eso es nuestra fuerza. ¿Y qué pasa con nuestra fuerza? Se termina. Por eso es que necesitamos rendirnos ante Dios y creer que Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. Confiar en Él, descansar en Él. Estaríamos más relajados si conocemos más a Dios. Descansaríamos más. Dormirías mejor. Porque podemos confiar en Él cuando conocemos su palabra. Y eso trae descanso, trae paz a nuestra mente, a nuestro corazón. Sabemos que todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo permitió por algo. Aún hasta las cosas malas. ¿Sí? Pero Dios nos fortalece a través de eso. Somos testimonio a través de eso. De pasar un tiempo que tal vez no nos guste, una prueba difícil, fea. Pero Dios, cuando nos rendimos a Él, nos da la fuerza que necesitamos, nos da la paz que necesitamos. Y ahí ya somos testimonio. A nosotros nos pasaba en el hospital. ¿Y ¿Y por qué están tan tranquilos si su hija está enferma, tiene cáncer? No sé.
Yo estoy confiando en Dios. Estoy confiando en Él. Está en sus manos. Pero sí nos preguntamos, ¿qué pasaría si Dios se lleva a nuestra hija? ¿Vamos a seguir creyendo en Él? ¿O se termina mi fe porque Dios no cumple lo que yo quiero? ¿Se va a terminar mi fe ahí? No, dijimos. Es tuya, Señor. Si vos te la llevás, es tu decisión. Pero nosotros la queremos con nosotros. Y Dios nos regaló el milagro. Nos regaló la sanidad de Débora. Y en ese momento fuimos testimonio. A mucha gente le hablamos, pero a mucha otra gente no le hablamos. Simplemente nos vieron descansar en Dios. Nos vieron confiar en Él. Y como siempre digo, no es que tengamos más fe o que seamos superiores a nadie, sino que dijimos, Señor, yo no puedo. Ayúdame porque no puedo con esta situación. Necesito ayuda, necesito fuerza. Por favor, intervení en esta situación. Y dice, si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque si le dice bienvenido, practica de sus malas obras. Y bueno, hace un tiempo en casa fue curioso. Llegó un hombre que es brujo, pero tenía todo mezclado. Decía que él sabía la teología de Dios y la teología del mal. Y él llegó y decía, soy bienvenido, ¿sí? Todo el tiempo insistía, soy bienvenido. ¿Cómo te llamas? Empecé a hablar con él, pero él insistía. Y mirá qué astuto que es Satanás. Quiere que vos le des la bienvenida a ese espíritu inmundo. Por eso es que tenemos que ser conscientes también. ¿Con quién nos relacionamos? ¿Con quién compartimos tiempo? No quiere decir que nos vamos a encerrar y vamos a hacer una sociedad paralela. No. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Eso lo tenemos que tener claro. Cristo está en nosotros. No podemos tener amistad con las tinieblas. A la persona las amamos, las bendecimos, pero yo no practico lo mismo que vos. ¿Sí? En la escuela ha pasado con las chicas. ¿Por qué no practican Halloween? No festejan, no celebran. Porque yo creo en Jesús, creo en la vida, creo en la luz de Dios. No celebro la oscuridad, no celebro la muerte. Y a veces cuesta un poquito, ¿no? Porque por ahí les da un poquito de vergüenza. Pero si nosotros lo hacemos nosotros como padres y le enseñamos a nuestros hijos, le va a ser mucho más fácil. Van a tener una identidad firme en Cristo. Y cuando vengan a tentarlo por la presión social, decir, pero si todos lo hacen, qué amargo que sos, qué aburrido, ¿no? Vamos a disfrazarnos, vamos a pasar bien. No, voy a estar firme en mis convicciones, en que tengo que vivir en la luz. Y no es solamente un disfraz, y eso es lo que el enemigo quiere hacer creer, que es inofensivo, que no pasa nada. Pero después de eso, o no sé si le ha pasado a alguno de ver alguna vez película de terror, después uno no se puede dormir, y que se movió un muñeco en la habitación. Y sí, ¿pero por qué? Porque Satanás usa esas cosas para que le abramos la puerta. Si yo estoy buscando mirar cosas de ocultismo, le estoy abriendo las puertas a Satanás. Y no es ser un exagerado, es real. Hay muchos testimonios de personas que en su casa o ir al cine, después experimentaban perturbaciones de Satanás. Perturbaciones, porque el enemigo busca. Obviamente, es como que te da esa curiosidad, ¿no? ¿Qué habrá ahí? Mejor no curiosemos en eso, curiosemos en el Señor, en la palabra. ¿Qué habrá escondido en este pasaje? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme a mi vida? ¿Cómo lo aplico a mi vida?
De esa manera meditamos en la palabra. Me imagino qué es lo que Dios quiere decirme, qué es lo que Dios quiere corregir en mi vida a través de la palabra. A eso pongámosle nuestra curiosidad. Amén. Amén. Porque el enemigo es muy astuto y va a tratar de llevarnos para ese lugar, para las tinieblas. Pero tenemos que conocer la palabra. Y eso es lo que comenzaba diciendo, ¿no? En referencia a Martín Lutero, que él comenzó a estudiar la palabra de Dios, a descubrir las verdades de Dios y cómo la religión en ese momento estaba viviendo y las cosas que estaban practicando eran contrarias a las Escrituras. Y gracias a este hombre hubo una reforma, hubo un cambio de ver, y de hecho tradujo la Biblia al alemán, que es un logro extraordinario. ¿Sabes la bendición que fue para tanta gente poder tener la Biblia en su idioma y conocer ellos directamente la verdad? ¿No? No tener intermediarios. Es la palabra de Dios y Dios mismo. Y nosotros tenemos esto. Tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. Tenemos al Espíritu Santo que nos puede dar entendimiento en lo que Dios nos quiere hablar. Pero preferimos mirar una película. Preferimos hacer otra cosa. Pidámosle al Señor que nos dé hambre y sed por conocerlo, por conocer su palabra, su espíritu. Que aprovechemos el tiempo en llenarnos de Jesús, porque son los últimos tiempos. Jesús vuelve pronto y tenemos que estar alertas, tenemos que estar preparados. Si solamente estoy pensando en otras cosas del mundo, el trabajo, el dinero, va a venir Cristo y me quedo. Pero si estamos enfocados en Él, porque la palabra nos dice que el Señor vuelve como ladrón en la noche. Pero eso es para los que no tienen comunión con Él. Pero para nosotros no va a ser una sorpresa si estamos en comunión con Él. Vamos a estar preparados y tenemos que estar alerta. ¿Y cómo nos ponemos alerta? A través de la oración. Amén. ¿Y cómo tenemos fundamento sólido en nuestra vida, en nuestra fe? A través de conocer la palabra. Entonces no nos va a llevar el mundo, no nos va a arrastrar el mundo, ni tampoco falsos maestros que inventen doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Obviamente, hay gente muy astuta, con mucho carisma, que puede hacer un show espectacular y te puede hacer dudar, te puede convencer, pero el que nos tiene que convencer es el Espíritu Santo a través de la palabra, para vivir en la luz. Y eso es lo que debemos buscar, conocer cada vez más la palabra. Por eso es que yo doy cada domingo la base bíblica. Vos lo podés leer, no es algo que yo inventé, ¿sí? Nosotros lo que anhelamos como familia es que Dios bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestra casa, que nuestras hijas vivan en bendición. Pero no queremos quedarnos con eso solo. Queremos que ustedes también puedan experimentar la bendición. Tenemos testimonios en todas las áreas de la vida que hemos experimentado el poder de Dios. Pero no es porque seamos especiales, es porque nos rendimos a Dios y lo buscamos a Él. ¿A quién acudís cuando tenés un problema, cuando necesitas ayuda? ¿Al banco? ¿A un amigo? ¿Al tío? Ahora ustedes son los tíos que tienen plata, que están en Europa, ¿no? Ahora ustedes. Entonces, ¿a quién recurrimos? Tenemos que recurrir a Jesús. A Él tenemos que ir. No hay plata. El tío no tiene plata en Europa. Un hermano dijo el sueño europeo, pero yo tengo sueño en Europa porque trabajaba muchas horas. No dormía casi, pobre. Pero esa es la finalidad. Cuidar lo que Dios nos dio, pero ser de bendición a los que nos rodean. Y eso es hacer crecer el reino de los cielos. Es extender el reino de los cielos. ¿Saben qué pasa? Que a veces creemos que por estos mismos maestros, falsos maestros que se levantan, tenemos una expectativa de cómo debe vivir un hijo de Dios. Que tengo que escuchar la voz de Dios todo el tiempo. Hoy a la mañana Dios me habló. Y a mí me encantó escuchar una vez un hombre casi de 90 años, un pastor,
que dijo: yo disiento de eso, de escuchar a Dios, la voz de Dios todo el tiempo. 90 años y toda su vida la dedicó a servir a Dios, a levantar iglesias. Y de hecho, la misma palabra habla, no que todo el tiempo Dios le hablaba a sus siervos, sino que determinado día Dios habló a Abraham. Dios le salió al encuentro a Jacob y habló con él. ¿Sí? Son momentos especiales que Dios prepara. Pero tenemos que estar alerta, que no se nos pase ese momento que Dios nos quiere hablar. Y a veces tenemos una falsa expectativa de lo que debe ser la vida cristiana. Entonces yo tengo que orar y tengo que ver que Dios responde. Señor, si voy a la entrevista de trabajo, tiene que ser sí o sí, pero dame una señal, que cuando llegue me abran la puerta, ¿no? Y pedimos cosas así que son ridículas en realidad. Son ridículas, porque tal vez te dan el trabajo que estás pidiendo, ¿sí? ¿Sí? Te lo dan al trabajo. Pero ese trabajo te lleva a trabajar tanto que no podés congregarte, que no podés disfrutar de tu familia. ¿Y fue Dios el que te lo dio? No. Porque no todas las puertas que se abren son las que Dios abre. Entonces, a veces tenemos una expectativa de cómo debemos vivir como cristianos, como hijos de Dios, y creemos que si no estamos a ese nivel de unción, de comunión con Dios, de escuchar la voz de Dios audible, no somos buenos cristianos. Y eso trae condenación, trae carga. Tenemos que entender que vivimos como hijos de Dios días comunes, días normales. Y cada tanto Dios nos visita con su gloria, con su poder, nos habla, hace milagros en nuestra vida. Porque así lo vemos en la Escritura, ¿o no? Lo vemos así. Entonces, al tener esta expectativa de que vivimos en una forma natural, tenemos que ir a trabajar, atender a los chicos, esa es la realidad. Pero hay algo diferente en nosotros, tenemos al Espíritu de Dios. Y cuando viene un problema, yo sé a quién recurrir, sé quién es mi socorro, sé quién es mi ayuda. Amén. Y entonces podemos poner los pies sobre la tierra y entender que es más sencillo el Evangelio. Que tenemos que conocerlo a Él y ese conocimiento de Él y de su palabra va a cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar y va a cambiar nuestra manera de actuar. Pero no es algo místico, no es algo mágico. Amén. Es Dios en nosotros. Y comienza a hablar en tu mente, en tu corazón. Y te va a alumbrar el entendimiento de manera en que empezás a ver, como leíamos, lo que está mal en tu vida. ¿Tienen cosas que están mal en su vida? Nadie conteste. Claro. Tenemos cosas que ordenar, cosas en las que estamos equivocados. Y el Espíritu Santo, leíamos, nos marca esas cosas que están mal, pero nos muestra el camino que debemos seguir. Nos muestra la forma correcta. No es, sos un pecador y ahí te quedaste. No. El Señor a través de su palabra nos muestra el camino. Amén. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé hambre y sed de su palabra. Que alumbre nuestra mente, nuestro corazón. Te invito a que cierres tus ojos, que no te distraigas, que estés en comunión con el Señor, que estés hablando ahí con Él.